Bienvenidos al módulo de liderazgo. Mi nombre es Cecilia Triana y quiero comentarles acerca de mi trayectoria profesional brevemente. Estudié la licenciatura en Psicología Organizacional y una maestría en Administración de Empresas. Soy una apasionada de este tema y vamos a estar trabajando durante las sesiones. Vamos a comenzar con lo que es el objetivo del módulo. Les pido que vean en su lámina y en su material, por supuesto, que también lo tienen. Como objetivo general buscamos tener un enfoque con una visión, un enfoque de liderazgo con una visión de empresa. Por supuesto, el enfoque de todo el módulo tiene que ver con corrientes humanistas, porque partimos que el liderazgo es de personas con personas, de seres humanos con seres humanos. Queremos darles las herramientas que les permitan a ustedes ejercer un liderazgo responsable y competitivo en la propia dinámica de la empresa. Y no solamente en la empresa, en su empresa o en su ámbito o en su área o dependiendo del puesto que ustedes estén ejerciendo, sino también en su comunidad y, por qué no, en todo el país. Pretendemos generar esa actitud de liderazgo apegada a la justicia y basado en el respeto de la dignidad humana y, por supuesto, al medio ambiente. Sabemos que nosotros, como líderes, somos agentes de cambio y así es como vamos a estar conceptualizando el liderazgo. En la siguiente lámina, ustedes pueden ver los objetivos específicos, que buscamos que los participantes tengan herramientas para ser líderes efectivos. Vamos a revisar teoría, vamos a revisar vamos a realizar reflexiones y vamos también a darles herramientas de las diferentes tendencias que hay de liderazgo para que ustedes las puedan utilizar. Hablaremos también, o parte del objetivo, es que comprendan la importancia de la comunicación. Liderazgo es comunicación. Un líder requiere necesariamente comunicar a sus seguidores cuál es su sueño, para que entonces pues pueda ejercer ese liderazgo. De tal manera que la comunicación es uno de los factores primordiales. Y vamos a hablar de ello, por supuesto, durante las sesiones. También buscamos sensibilizar a los participantes acerca de sus fortalezas y debilidades. A lo largo de las sesiones vamos a estar haciendo reflexiones de nosotros mismos para identificar justamente ese potencial que tenemos y las áreas de oportunidad, pues tenerlas muy claras y poder, por supuesto, modificarlas. Buscamos formar líderes con integridad personal y sentido solidario, como les dije, en la sociedad en general. Y por supuesto que tengan una visión de liderazgo de su empresa. Hoy, ¿qué tipo de empresa quieren ser? Por supuesto, una empresa líder. Tomando en cuenta estos objetivos, vamos a continuar con lo que es el contenido del curso. El contenido tiene que ver con la introducción. En esta introducción hablaremos de personas de diferentes corrientes de psicología, de autoestima. También el segundo punto es qué es el liderazgo, que lo tienen aquí marcado en su lámina, donde identificaremos qué entendemos por liderazgo, todos los estudios que se han hecho alrededor, inspirar una visión compartida, que es la función del líder. Tendremos espacio también para reflexionar sobre ello. El siguiente punto es el líder dentro de su grupo de trabajo, es decir, cuáles son las funciones, cuáles son esas cualidades. Hablaremos también de la habilidad para dejar a los otros actuar, es decir, cómo delegar de manera efectiva, cómo desarrollar a nuestra gente. La efectividad personal orientada al liderazgo. Realizaremos un inventario de prácticas de liderazgo que precisamente les va a permitir saber cuáles son esas áreas de oportunidad, las leyes del liderazgo y su aplicación y cuáles son esas cualidades. Y por supuesto cerraremos con lo que es evaluación del desempeño. Una parte fundamental del liderazgo empresarial es desarrollar a nuestra gente. Y la manera de saber si estamos desarrollando de manera correcta, si la gente está creciendo a nuestro alrededor, pues es a través de esta evaluación del desempeño, en donde hablaremos de la manera efectiva para dar una retroalimentación a nuestros colaboradores y, por supuesto, ir creando objetivos en conjunto para acercarnos más a lo que es nuestra meta organizacional, nuestra meta personal, nuestra misión
empresarial y nuestra misión también como personas. Vamos a tener a lo largo de las sesiones una gran cantidad de actividades, de dinámicas, de lecturas que ustedes podrán revisar también en su material. Comencemos entonces con la primera parte, que es la introducción, en donde vamos a hablar primero de las personas, como yo les decía, conocernos a nosotros mismos, vamos a hablar de lo que son actitudes que tenemos con nuestra gente, con nuestras relaciones personales en general. Y también vamos a hablar de lo que es el desarrollo humano, dos aspectos que es autoestima y motivación principalmente. En la siguiente lámina ustedes pueden ver de manera introductoria que estamos hablando y resaltando cuatro aspectos. Primero que son empresas, competencia, personal y finalmente los líderes. Ustedes saben y sabemos hoy por hoy que las empresas estamos metidas en un ambiente global. En un mundo vivimos cada vez más globalizado, lo cual implica desarrollar muchas más habilidades, no solo en la empresa, ¿verdad?, de nuestros productos, tener flexibilidad, porque la competencia también es cada vez más agresiva y cada vez tenemos más empresas que se dedican a lo mismo o empresas más fuertes que están desarrollando lo mismo que nosotros, de tal forma que para ser una empresa competitiva necesitamos personal capaz, personal que sepa hacer bien las cosas, que sea eficiente, que sea eficaz, que pueda dar mucho más por el bien de las organizaciones. Y para lograr que ese personal dé lo mejor de sí, pues definitivamente llegamos a los líderes. Los líderes como aquellas personas que logran el éxito en sus organizaciones y que orientan a sus subordinados a seguirlos o a su equipo de trabajo. El líder, como todas las personas, tiene habilidades y tiene defectos. De tal manera que hablar de liderazgo implica hacer una primera reflexión. Yo les pregunto a ustedes, ¿los líderes nacen o se hacen? Y siempre vamos a encontrar dos posturas diferentes y en la medida en que ustedes estudien sobre este tema van a identificar estas dos posturas. ¿Cuáles son? Las investigaciones dicen, por un lado, que los líderes nacen. Hay algunos psicólogos, algunos investigadores que determinan, ¿sabes qué? No. De verdad, vamos a revisar toda la historia, vamos a ver quiénes son los líderes que ha tenido la humanidad y vamos a ver que ya nacieron así, que nacieron carismáticos, nacieron inteligentes, nacieron en un lugar y en un ambiente propicio para desarrollar ese liderazgo. Pensemos desde un Jesucristo, pensemos en un Hitler, pensemos en un Walt Disney. Y dicen, esas son personas que nacieron así, con esas cualidades, un Gandhi. Sin embargo, la otra posición dice, los líderes no nacen, los líderes se hacen. Precisamente si investigamos a los líderes que han transcurrido a lo largo de la humanidad, podemos identificar que tienen cualidades muy diversas, es más, en ocasiones hasta contradictorias. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, con toda esa bondad y ese humanismo, y por el otro lado Hitler, que pues no precisamente era bondad lo que manejaba o lo que impulsaba sus actos, de tal manera que esta corriente dice, los líderes definitivamente se hacen, porque no tenemos que tener todas las mismas características para poder hablar de liderazgo. No tenemos necesariamente que tener las mismas cualidades para hablar o para ser líderes. De tal manera que vamos a partir nosotros desde esa premisa. Los líderes definitivamente se hacen. Los líderes se construyen. Los líderes se desarrollan. Y justamente vamos a estar en ese trabajo, desarrollándonos. En la siguiente lámina, ustedes podrán identificar la pregunta que dice, ¿cómo se desarrolla un líder? Que sería la siguiente reflexión. Por un lado, ya vimos, los líderes nacen, porque algunos nacen, pero partimos que se hacen. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y cómo se desarrollan? ¿Cómo puedo yo desarrollarme como líder? ¿Cómo esas personas que han cambiado el rumbo de la historia o de las empresas o de la humanidad se construyeron o se formaron como líderes?
Y hay tres aspectos relacionados. El primero es el ambiente en el que se desarrollaron, el ambiente en el que crecieron, el ambiente y el momento que estaban viviendo. Un líder requiere estar en un ambiente propicio que le permita ejercer ese liderazgo. Es decir, el primer punto es tener seguidores, ¿verdad? Tener un ideal, tener algo por qué luchar, tener un sueño. Pero también un líder se desarrolla aprendiendo de otros líderes, aprendiendo de otras personas, aprendiendo de otros modelos, quizá por ensayo y error. Y el aspecto más relevante para formarse como líder es definitivamente el conocimiento de uno mismo. El identificar cuáles son mis habilidades, el identificar cuáles son mis debilidades, el identificar cómo me relaciono con otras personas, eso es lo que me va a permitir formarme, a permitirme crecer como líder. Partiendo de estas premisas y de esta introducción, les voy a pedir que hagamos la primera dinámica de nuestra sesión. Es importante mencionarles que las instrucciones se darán en una sola ocasión. En su lámina ustedes pueden ver que tienen 1 minuto para hacer una casita. Corre el tiempo. Así que adelante, por favor. Muy bien, les pido que se detengan. Seguramente ustedes ya dibujaron una casita. Y podría casi asegurar que la mayoría dibujó una casa muy similar a la que yo les voy a pintar. Quizá algunos de ustedes pusieron otros elementos, como podría ser un árbol o quizá un caminito o algunas piedras. La primera reflexión que yo quiero hacer es, ¿por qué dibujaron una casita? ¿Por qué la dibujaron? A lo cual quizá me respondan que la dibujaron porque yo se los pedí. En realidad, lo que yo les dije en las instrucciones es que hicieran una casita. Algunos de ustedes tal vez utilizaron su material y lo doblaron en dos y les quedó una casa. Es válido, hicieron una casa. Sin embargo, si ustedes aplican esta dinámica y hacen estas instrucciones, tal como lo acabo yo de hacer, podrán identificar que el 90% de las personas dibujan una casa como la que yo les dije. Primera reflexión, es escuchar lo que el mundo nos dice, es escuchar lo que estamos verdaderamente siguiendo, cuáles son las instrucciones, ¿verdad? Los invito a que hagan este ejercicio con otras personas y ustedes mismos comprobarán cuál es la respuesta. Sin embargo, la segunda reflexión, y quizá la más importante, es preguntarnos ¿por qué hacemos este tipo de casitas? 2 aguas, una ventana, la puerta, en determinado momento una casa pequeña. Las casas que están a nuestro alrededor en realidad no son así. La respuesta tiene que ver, porque así nos enseñaron a hacer nuestras casitas. ¿Qué pasaba cuando yo era más pequeña y dibujé una casa redonda? Bueno, pues que seguramente algún adulto a mi alrededor
mi maestra, mi hermano mayor, mis padres, me dijeron, no, Cecilia, así no se dibujan las casas. Las casas tienen que ser con dos aguas, con tejas, con árboles, con caminos. Y entonces quizá lo intenté 2 o 3 veces, al igual que ustedes. Quizá ustedes intentaron hacer una casa diferente, 2, 3, 10 veces quizá. Pero siempre había un adulto que les decía, no, 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 por ahí no es. Esas no son las casas. Así no lo debes de dibujar. Y volvíamos a encasillarnos, volvíamos a estructurarnos. Pues bien, yo les pregunto, ¿cuántas casas estamos realizando en realidad? ¿Cuántas casas seguimos construyendo de la misma manera? ¿Cuántas casas seguimos haciendo de manera idéntica con nuestros colaboradores, con nuestra pareja, con nuestra familia, dentro de nuestra empresa? Y lo seguimos dibujando así, porque así lo aprendimos. Y esa es la historia de nuestra vida en realidad. Cada vez que intentábamos hacerlo de una forma diferente, llegaba alguien que nos decía, no, así no es. Con esta reflexión, quiero que vean ustedes el aspecto relevante del liderazgo. Un líder es alguien innovador. Un líder es alguien que crea nuevas casas. Esta reflexión de conocernos a nosotros mismos tiene que ver con esta introspección que vamos a comenzar. Y vamos a partir de una teoría de la personalidad que es el análisis transaccional. Ustedes tienen esta definición en su lámina y el fundador de esta teoría es el doctor Eric Berne, quien se dedicó a observar, él era psiquiatra, se dedicó a observar cómo se relaciona la gente, de alguna manera cómo interactúa, y esta manera de interactuar lo lleva a autolimitarse. El doctor Eric Berne parte de un principio muy importante que dice que todo ser humano nace bien y hace una reflexión comentando que todos los seres humanos nacemos como princesas y como príncipes y que a lo largo de nuestra vida nos vamos convirtiendo en sapos. Es más, a veces esperando que llegue el príncipe que nos vuelva a transformar en esa, o que nos besen y que nos volvamos a transformar en esa princesa o en ese príncipe. Si reflexionamos un poco sobre este enfoque humanístico, pues vamos a ver que el doctor Eric Berne, con estos principios de análisis transaccional, pues estaba en algunos aspectos correcto. En la siguiente lámina pueden ustedes ver la fase de la personalidad que se compone de 3 aspectos y es uno de los principios de los que parte este análisis transaccional. Hay un diagrama estructural que son las diferentes fases del ego, que sería el paternal, el adulto, el niño, y el diagrama simplificado que sería el padre, el adulto y el niño como tal, que es con lo que vamos a estar jugando nosotros. Voy a hacer algunas presentaciones aquí en donde podamos nosotros ver con este análisis precisamente que cada uno de nosotros tenemos estos 3 aspectos del yo o estas 3 formas de actuar en nuestra vida diaria. A veces actuamos como padres, a veces actuamos como adultos y a veces actuamos como niños. Actuar como padre significa estar como en una postura un poco crítica, en una postura un poco, no necesariamente tenemos que ser padres, es lo que quiero llegar. No necesariamente tenemos que ser niños o necesariamente tener que ser adultos. Es un hecho que somos adultos. Sin embargo, en la manera en cómo interactuamos con el mundo, en ocasiones lo vemos desde un aspecto de padre. Imagínense ahora sí esa figura paternal. El padre que dirige, el padre que dice, el padre que está guiando constantemente. El adulto es nuestra manera de actuar como lo hacemos hoy y el niño sería como aquella persona que de pronto quiere cierta protección o está descubriendo algo. Vamos a ir aclarando todo esto con ejemplos. Veamos, por ejemplo, el padre. Llega ¿cómo estoy actuando yo como padre o bien como niño? Hay una vela encendida
y aquí sí hay un niño de 3 años. Y entonces el niño de 3 años se acerca hacia la vela con la intención de tocarla, ¿verdad? Está prendida. Y entonces el padre puede actuar como un padre crítico que le dice al niño, ¡hey, cuidado, no te acerques, ¿que no ves que te vas a quemar? Ese padre crítico se convierte en un padre represor que aplica consecuencias injustamente y trata a los demás, en este caso al niño, como una persona inútil, como incapaz, como tonto. El padre puede ser un padre crítico y este padre crítico que les estoy ejemplificando es un padre represor, en donde le dice no te acerques. Sin embargo, puede ser un padre también crítico, pero sobreprotector. De tal manera que ese padre le diría, no, chiquito, por favor, no te acerques. ¿Que no ves que es peligroso? Imaginen que esta es la vela. No, chiquito, no te acerques. ¿Que no ves que te puedes lastimar? ¿No ves que es peligroso? Hazte para un lado. Es decir, está tratando a ese niño como débil. Lo está tratando como una persona dependiente. Yo te tengo que proteger. ¿Sí lo ven? ¿Sí me siguen? Bien. Este padre crítico, ya sea represor o sobreprotector, va a crear un niño sumiso o bien rebelde. Porque aquí el niño tiene dos opciones. Cuando el padre le dice, cuidado, no te vayas a quemar, o bien le dice, quítate de ahí porque te vas a quemar, el niño tiene dos opciones. Una, decir, si es verdad, no lo toco, ¿qué tal si me lastimo? O bien, el niño puede rebelarse, voltear a ver al papá y decir, no importa, de todas formas lo voy a intentar. ¿Sí lo ven? Este niño, de alguna manera, es el niño rebelde, el niño que de alguna manera se enfrenta, agrede, trata de experimentar corriendo riesgos. Aquí la pregunta es, dentro de esta teoría, relacionándola con liderazgo, ¿qué tipo de líder estoy siendo? ¿Qué tipo de colaborador estoy creando a mi alrededor? ¿Estoy siendo un líder crítico, represor, que llego a mi oficina o llego a la planta y desde que llego regaño a las personas que hay a mi alrededor, haciéndolas sentir como inútiles, como incapaces, como tontos, o bien, al contrario, no les permito que hagan las cosas y termino haciendo yo el trabajo porque ellos no pueden hacerlo, o porque son débiles, o porque no son capaces de llevarlo a cabo. Y vean el tipo de colaborador que estoy haciendo. Alguien que siempre, imaginen, que están ustedes en la reunión, tienen que tomar decisiones, planeación estratégica del año, y cuando ustedes le preguntan a sus colaboradores o a su equipo de trabajo, ¿cuál es la mejor idea que tienen para mí el día de hoy? Y los colaboradores se quedan callados, no saben qué contestar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque pueden ser sumisos, porque están acostumbrados a que los guíen, a que los demás les digan cómo hacer las cosas, o bien alguien que cuando ustedes le presentan el plan estratégico del año, les está continuamente diciendo, no, eso no va a funcionar. No, la verdad deberíamos intentarlo de otra manera. Es decir, actuando como un niño rebelde. Dentro del análisis transaccional y en su siguiente lámina, ustedes pueden apreciar al padre nutritivo, que sería un padre que permite a los niños o permite al mundo actuar. Es un padre que habla con la verdad, es un padre que permite que los demás vivan y experimenten el mundo. De tal manera que, retomando el ejemplo anterior, igual está la vela y entonces
llega el niño porque le llama la atención, el padre nutritivo lo que le diría es, hey, cuidado, puedes quemarte. ¿Ves esto que está aquí arriba? Bueno, eso quema y quemarte significa que te puede lastimar. Y se va uno y realmente está siendo un padre nutritivo, explicándolo. Tampoco el padre nutritivo le va a decir, sí, experimenta, ven, quémate, ¿verdad? No, en realidad le va a permitir que viva. Y además, si el niño, porque evidentemente es niño, ¿qué va a hacer? Se va a acercar a la vela, quizá se va a quemar. El padre nutritivo, ¿qué creen que le diga? ¿Te lo dije? No. Un padre nutritivo no experimenta la satisfacción de decir te lo dije. Un padre nutritivo permite que la gente viva. Y si lo cambiamos a un líder nutritivo, pues es un líder que le permite a sus colaboradores y a toda la gente que haya a su alrededor, le permite actuar, le permite vivir las consecuencias, le permite comunicarse, permite que la gente realmente diga lo que tenga que decir. ¿Cuál creen ustedes que sería el tipo de niño que formaría este líder? Como pueden ver en su página, en su lámina, el tipo de niño que se crea es un niño libre, un niño con una autoestima alta y saludable. Vamos entonces a identificar qué es lo que haría un niño bajo presión, cómo actuaría ese niño sumiso, ese niño rebelde, ese niño libre, como lo pueden ver también en su lámina. El niño sumiso, ante una situación de presión extraordinaria, se paraliza, no actúa, porque toda su vida le han enseñado que es mejor no hacer nada, que tenga miedo, que tenga de alguna manera esa incapacidad, ese sentimiento de no soy capaz de realizar las cosas. Por el otro lado, el niño rebelde, en una situación bajo presión, definitivamente va a actuar, va a tener iniciativa, pero no necesariamente ser efectivo. Y seguramente actuará con agresión, gritará, se enojará, insultará, ¿por qué no? Mientras que el niño libre, en una situación crítica, va a escuchar, va a tener confianza. Por supuesto que va a tomar riesgos porque le gusta experimentar, va a vivir la vida, pero con efectividad y con optimismo. No se va a paralizar. Yo les pido que ustedes hoy identifiquen cómo interactúan con los demás. Y esas personas que están a su alrededor, que bien puede ser su pareja, bien puede ser su jefe, bien puede ser su socio, su compañero de trabajo, ustedes identifiquen cómo está actuando, cómo están actuando ustedes y en consecuencia cómo actúa la otra persona. Y esta reflexión que los lleve también a verificar si están actuando como niños libres. Aquí les puedo decir que también volteen un poco a su pasado e identifiquen qué tipo de padre tuvieron. Y ahora sí, el padre, ¿verdad? La mamá. Los sobreprotegieron, los castigaban, los regañaban. Y quizá eso explique por qué hoy ustedes actúan de esa manera. Y quiero repetir esto. Eso explique por qué ustedes actúan de esta manera. No significa que los determine. No significa que porque, claro, yo tuve un padre que siempre me estaba regañando, que me pegaba, que me hacía sentir tonto, pues claro que yo soy rebelde, claro que yo actúo así. No, en realidad, esta reflexión no es para culpabilizar a nuestro pasado, es solamente para entenderlo, es solamente para decir, ok, esto soy hoy. ¿Qué quiero ser de aquí en adelante? ¿Qué quiero ser para mañana? Y definitivamente, el liderazgo tiene que ver con un padre nutritivo. Veamos en la siguiente lámina, un padre nutritivo aclara las consecuencias de los demás, impide que el niño se haga la víctima o que otra persona se haga víctima, rescata la autoestima y el aprendizaje y valora la comunicación. Es una persona que habla, que está continuamente conversando, hablando de manera amigable. Mientras que el padre crítico pues está buscando siempre cuáles son los defectos, en dónde se equivocó la gente, genera desconfianza, se muestra más como perseguidor o como salvador.
y además ignora la autoestima de la otra persona. Además, insulta, agrede. No le importa hablar quizá, no solo con groserías, sino ofendiendo a las personas. Hablando como, esta persona es tonta, es inútil. De verdad que yo tengo puros colaboradores tontos o colaboradores inútiles. Yo les pido que identifiquen cuál es el lenguaje que ustedes están utilizando y eso les va a dar una gran señal, una señal muy fuerte de qué tipo de líder están siendo hoy, nutritivos o bien críticos. Un padre nutritivo definitivamente aumenta la autoestima, genera la comunicación y por lo tanto permite que la gente crezca, se desarrolle, mientras que el padre crítico definitivamente disminuye la autoestima de la gente, la comunicación es inefectiva y no permite que haya crecimiento, al contrario, hay ocasiones en que se van haciendo como colaboradores más pequeños o menos eficientes. La reflexión aquí es que ustedes vean nuevamente cómo están tratando a la gente. Vamos a platicar en la siguiente lámina, ustedes podrán identificar cuándo se es padre crítico, cuando buscamos castigo, cuando buscamos a la gente culpable, cuando desconfiamos, ¿no? Cuando de alguna manera decimos, sería la postura del padre crítico decir, yo desconfío hasta que me demuestren lo contrario. O la gente es culpable hasta que me demuestre lo contrario. Esa sería como la actitud del padre crítico, esas serían las palabras que manejaría. No acepta errores frente a su gente. El padre crítico, por supuesto, jamás se puede equivocar. Y cuando reacciona lo hace con violencia o con agresión. Y quiero hacer una pausa sobre esto porque créanme que es más común de lo que parece. Ustedes identifíquense. Cuando llega alguien a preguntarles algo, ¿cómo actúan? ¿Cómo realmente están trabajando? ¿Cómo realmente están relacionándose con los demás? Con esta reflexión vamos a hacer una pausa y regresamos. Muy bien, continuando con nuestra reflexión de cuándo se es un padre crítico, también algo que nos da la pauta, como pueden ver en su lámina, es que se castiga la honestidad y se premia la mentira. Es común también que muchos gerentes o supervisores premien la mentira, permitan a la gente que los engañe, por llamarlo de alguna manera, y no ven consecuencias, no les hacen vivir las consecuencias de eso. Y lo que están fomentando es que la gente les mienta. ¿Por qué les miente? Porque tiene miedo, ¿no? Identifiquen ustedes a lo largo de su historia, a lo mejor una persona a la cual ustedes le tenían miedo, un jefe, veamos el ejemplo, un jefe que llega, grita, se enoja. ¿Ustedes creen que el empleado le va a decir, no terminé el trabajo a tiempo? No, pues le va a decir cualquier tipo de justificación o quizá alguna mentira para no provocar más ira en ese padre crítico o en ese líder crítico. Un padre crítico ve hacia el pasado continuamente, se refiere más a las glorias del pasado o a las calamidades del pasado o que tiempos pasados fueron mejores. Y vamos a ver ¿cuál es el contraste con el padre nutritivo? En la siguiente lámina pueden ustedes identificar que un padre nutritivo escucha antes de actuar, rescata lo positivo sin ignorar lo perfectible, busca el aprendizaje y por supuesto que cuida su autoestima y la de la otra persona, busca cuidar la autoestima de los demás, reflexiona acerca de los antecedentes, le gusta que le digan la verdad. Por ahí alguna vez tuve la oportunidad de conocer a una persona que me dijo, y que le decía a su equipo de trabajo, si ustedes me dicen, si ustedes se equivocan y me dicen una mentira, yo voy a ser la primera en hundirlos. Pero si ustedes se equivocan y me dicen la verdad, aún equivocados, voy a ser la primera en defenderlos hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que hace un padre nutritivo. Premia la verdad, premia realmente el que la gente le diga y se sienta respaldada por ella, o por él, como padre crítico, como líder nutritivo. Aplica consecuencias distinguiendo quién cometió un error o reconociendo quién hizo bien su trabajo. Y particularmente ve hacia el futuro.
el padre nutritivo no se centra tanto en el pasado, sino solo como reflexión y aprendizaje, y es lo que sigue. ¿Qué estoy haciendo hoy? No sé si hace 5 años era más fácil ser empresario, no sé si hace 5 años era más fácil ser líder. Puedo identificar cuál era la inflación, que había menos inseguridad en la ciudad, en el país, en el mundo. Sin embargo, dice, este es mi presente hoy, ¿qué voy a hacer con él y hacia dónde me dirijo? Esa es la parte de cómo se maneja un líder nutritivo. Y bueno, como les dije hace un momento, yo les voy a pedir que dentro de su material ustedes hagan una lista breve de cómo se están relacionando con otras personas. Y tomen varios aspectos de su vida. Con sus hijos, tomen aspectos de su vida con sus padres, con sus jefes, con sus compañeros, con sus socios, con amigos, con hermanos, cómo se relacionan con los demás. ¿Están siendo padres críticos o están siendo padres nutritivos? Como les comenté anteriormente, la conducta predice conducta. Si yo me comporto como un padre nutritivo en mi casa, con mi familia, seguramente también en el trabajo lo voy a hacer. Y por el contrario, si soy una persona que llega gritando, agrediendo a los demás, buscando el error, lo mismo voy a hacer en mi empresa o en mi oficina o en cualquier lugar que esté, porque puedo ir a comer a un restaurante y tratar a la gente como una persona nutritiva o bien como una persona crítica, mostrando todo el tiempo que se equivocaron, que la sopa no es la adecuada, que el servicio no es el correcto. Hagan esta reflexión y hagan esta reflexión no solamente en los próximos 5 minutos, hagan esta reflexión durante una semana en donde puedan identificar muy bien cómo están actuando, cómo se están relacionando con los demás. Vamos a continuar con el siguiente concepto que también tiene que ver con el análisis transaccional y habla del triángulo de Karpman. Así lo pueden ustedes encontrar y buscar más información y en la bibliografía también. El triángulo es un género dramático, un triángulo de género dramático donde lo forman 3 personajes que son el perseguidor, la víctima y el salvador. Les voy a platicar con un ejemplo cómo es que se van formando estos triángulos en la vida diaria. Primero tenemos a la víctima. Vamos a comenzar por este papel, en donde la víctima, y pueden ver ustedes su lámina, dice, las víctimas son personas que disfrutan de los juegos y les gusta pensar que tienen la culpa por algo que ha ocurrido. Es una posición de yo no estoy bien, tú estás bien. ¿Por qué? La víctima se siente incapaz de la vida, la víctima se siente como agredida por la vida, la víctima se siente como que el mundo le abruma, como que las circunstancias están atrás de él y que continuamente está siendo atacado por el mundo. De tal forma que imaginen a una persona que continuamente llega tarde a su trabajo y entonces su jefe le dice, mira, basta. La verdad es que son las 10 de la mañana, tu hora de entrada es a las 9. Y esto es continuo, semana tras semana. Vamos a hacer algo. Mañana, si llegas tarde, ya no puedes entrar. Ni lo intentes, ni te presentes, ni te acerques. No te van a permitir la entrada por llegar tarde. Y se va la persona, que es la víctima, y a lo mejor desde ahí ya va pensando, no, qué mal, de verdad, este jefe la trae contra mí. No, es que pobre de mí, la verdad es que no se dan cuenta que vivo bien lejos, no se dan cuenta todo lo que tengo que hacer en la mañana. No, la verdad es que no es posible, de verdad voy a sufrir mucho con esto que me está diciendo. Y llega a su casa y además como es víctima y a las víctimas les encanta quejarse, ¿qué es lo que hace? Le comenta a su pareja, a su esposa. No sabes lo que me pasó hoy en mi trabajo. No, mi jefe, de verdad, es absurdo. Es que pobre de mí, de verdad, yo no sé cómo puedo vivir con este jefe. Y entonces le dice
y le cuenta la historia, ¿no? Me dijo que si mañana llegó tarde, que no me va a dejar entrar, ¿qué le pasa? Bueno, pues al otro día, la víctima llega tarde. Por supuesto que le niegan la entrada y en el momento de negarle la entrada, se encuentra otro compañero que va entrando quizá o que está por ahí y le dice, no puede ser, no sabes que me acaban de negar la entrada. ¿Cómo es posible? Es que mi jefe deberías de verlo, ¿cómo es? Y entonces esa otra persona le dice, pobre de ti, tienes toda la razón, es que el mundo es injusto contigo. ¿Cómo se llama tu jefe? Fulano de tal. Pues sí, yo lo sabía, ese jefe tuyo es de verdad insoportable, no sé cómo lo toleras. Esa persona que está platicando con la víctima se le denomina el Salvador. Este Salvador lo que hace es como compadecerse de la otra persona, como apapacharlo, como cuidarlo, pero no le pregunta en realidad la historia completa, ni la víctima se lo dice. Lo que sí es que este Salvador crea una aversión con el perseguidor. Es decir, si el Salvador de pronto vuelve a encontrar o sabe algo de este perseguidor, que en este caso que estoy ejemplificando sería el jefe, pues el Salvador ya lo va a ver con cierto recelo. Así es como se forma el triángulo. La víctima o el perseguidor que tiene una víctima, la víctima busca un salvador y el salvador que crea como cierta aversión para el perseguidor. Si se fijan, la víctima podría ser en realidad la que comienza este triángulo. La manera de quitar este triángulo o de eliminarlo es con la verdad. Porque si me han seguido en la historia, la víctima nunca le dijo a su salvador que su jefe se lo había dicho, que su jefe se lo había pedido, que su jefe le había advertido las consecuencias. De tal manera que si el salvador llegara a confrontar en algún momento a la víctima, oye, ¿y no será que llegas muy tarde? Oye, ¿y no será que no es la primera vez? Si este salvador no se engancha y no le hace caso a la víctima, ¿saben qué hará la víctima? Pues buscarse a otro salvador. De tal manera que se vuelven a construir triángulos. ¿Sí? Ninguno de estos roles, ninguno de estos papeles es positivo. La gente haciendo juegos puede, evitar responsabilidades, ¿no? Responsabilizarse por sus problemas. Ustedes lo pueden ver también en la lámina. Evitar riesgos, de alguna manera. Intercambiar estímulos negativos. ¿Por qué no volver a experimentar un mal sentimiento? A veces hay personas que les gusta hacerse las víctimas. Hay una ganancia. De eso trata el análisis transaccional. ¿Por qué yo me hago la víctima? Porque tengo una ganancia. A lo mejor recibo atención por eso. Tal vez recibo apapachos. Tal vez recibo abrazos. Tal vez se me disculpa por algo. Y eso hace que yo continúe haciéndome la víctima, que yo continúe trabajando y con esa posición como vital. De tal manera que yo les pediría que reflexionaran precisamente sobre qué juego están jugando ustedes. ¿Se están haciendo las víctimas o bien son perseguidores? Vamos a ver la definición en la siguiente página, en la siguiente lámina, de las frases favoritas de las víctimas. Y ahí tienen una serie ustedes, ¿no? Y pongan las favoritas que también hayan identificado, bien en ustedes o en otras personas. Me siento tan mal, todo el mundo me odia, el mundo está contra mí. Esas serían algunas de las frases favoritas de las víctimas. La definición de perseguidores, porque también hay perseguidores reales. En este caso que yo les decía, en realidad no era un perseguidor real, porque pues no estaba como tratando de acosarlo. Sin embargo, sí hay personas que prefieren tomar ese rol de jefes o de perseguidores en los juegos
y les gusta rodearse de colegas inadecuados o de gente que sufre. Hay personas que les gusta sentirse superiores. Es una posición de yo estoy bien, tú no estás bien. Y estos perseguidores lo que buscan continuamente también es ver quiénes son los que no están haciendo bien su trabajo y persiguiendo a la gente, y también es real. Las frases favoritas de los perseguidores es como nadie es digno de confianza, la gente es inútil, en todo lo que hago siempre puedo encontrar un defecto. Esas serían las frases que utiliza y otras más que ustedes podrán identificar en sus láminas. La siguiente lámina habla de la definición de salvadores. ¿Cuál sería el salvador? Pues aquella persona que le encanta andar por el mundo como un caballero de reluciente armadura que llega a salvar la situación. Esa persona que se encuentra uno siempre que le dice, pero ¿qué te pasó? Pero pobre de ti, ¿cómo es posible? Sin embargo, estas personas, estos salvadores, en ocasiones se les revierte el papel. ¿Por qué? Y veamos un ejemplo muy cotidiano. Ustedes tienen un problema y tienen un amigo. Van con el amigo y le preguntan sobre ese problema. Imaginemos que es, sabes que hoy mi jefe me regañó porque me dice que no tengo un buen desempeño. ¿Tú qué crees? Y su amigo se pone en el rol del salvador y les dice, no, tú estás bien, tu jefe es el que está mal. Cuando ustedes voltean con otra persona y le preguntan y les dice una mentira, lo que ustedes quieren escuchar para no lastimarlos, y tomando este rol de salvador, y voltean con alguien más, o hay otra persona en la conversación y les dice, no, mira Cecilia, la verdad es que sí tu trabajo ha disminuido, la verdad es que llegas enojada todos los días, ¿cómo no va a ser que tu trabajo disminuya? Te la pasas hablando por teléfono, llamadas personales siempre, por supuesto que tu trabajo está mal. ¿Ustedes qué creen que van a hacer con esas dos personas? La que te dio la razón, la que te dijo no es cierto, tú estás perfecta, Cecilia. O vas a continuar con la persona que te dijo la verdad, que te dijo, ¿sabes qué? No te estás aplicando, tu jefe tiene razón. ¿Quién me va a permitir crecer? La que me dijo la verdad, no la que actuó con el rol de salvador. Por eso es que los salvadores en algunas ocasiones descubren que los tratan de manera poco agradecida. De esta manera podemos reflexionar que ninguno de los tres roles son efectivos. Las frases favoritas de los salvadores, como pueden ver en la siguiente lámina, es que sienten esa parte de la gente no es agradecida. ¿Cómo pudo ser tan mal agradecida? Yo, que la verdad siempre lo estuve ahí escuchando. Yo, que le di mis mejores consejos. Además, me la paso tan cansada porque siempre estoy al pendiente de todos. A mí me encanta escuchar a los demás. Sí, le encanta escuchar a los demás, pero no les dice la verdad. No los trata como gente fuerte, no los trata como gente capaz. ¿Sí me siguen? Vamos entonces a ver que, como les dije anteriormente, ninguno de los roles de este triángulo es efectivo. La manera de romper esos roles, esos triángulos, esos personajes, es con madurez. Madurez es el ser responsable de nuestros actos y afrontar las consecuencias de los mismos. La víctima necesariamente se va a estar quejando y va a estar buscando justificaciones de por qué no lo realizó, mientras que una persona madura se responsabiliza por sus actos. Entiende que si lo corrieron del trabajo es porque tuvo un mal desempeño y no busca, vaya, si esto es real, ¿verdad? Sabemos que hoy por hoy hay muchos recortes, pero imaginemos que una persona sabe que continuamente está faltando y faltando y faltando y un día lo corren. Una persona madura dice, claro, es la consecuencia, yo me lo busqué, yo lo provoqué, mientras que la víctima, pues, pensaría que tiene un mal jefe, que la empresa no los comprende, ¿sí? Veamos entonces también que madurez es la capacidad de encarar los disgustos y las frustraciones, las incomodidades y las derrotas sin quejas ni abatimientos. Una persona madura no se pasa por la vida quejándose de todo. Y ustedes pueden identificar seguramente a esas personas que se quejan de todo.
No hay nada más desgastante que estar con alguien que verdaderamente que ve todo negativo. Madurez es la habilidad de controlar la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Una persona madura no necesita gritar. Una persona madura no necesita insultar. Madurez es humildad, es ser suficientemente grande para decir me equivoqué. Y también cuando se está en lo correcto, no experimentar como la satisfacción de decir te lo dije. Porque a veces ese te lo dije es una manera agresiva de decirle a los demás, estás equivocado, eres tonto, deberías de hacerme caso a mí. Madurez es la capacidad de tomar una decisión y sostenerla. Y no pasar la vida explorando posibilidades sin hacer nada. Quizá ustedes conocen personas que desde hace 10 años o 15 años les dijeron cosas maravillosas que pensaban emprender en su vida. Sin embargo, han pasado 15 años y esas personas solo están llenas de buenas intenciones, pero en realidad no hacen nada. Una persona madura dice, voy a construir un edificio y lo construye. No está solamente hablando por hablar. Una persona madura entiende que su palabra implica un compromiso y entiende el valor de las palabras. Madurez significa confiabilidad y mantener y sostener nuestra palabra. Los inmaduros son maestros de las excusas y sus vidas son una confusión de promesas rotas. Madurez es ser perseverante y sacar adelante un proyecto o una situación a pesar de fuerte oposición. Vean esto. Quizá ustedes como líderes tienen que decir una noticia negativa a su equipo, a su área. Una persona madura llega y les dice la noticia. Imaginemos que la noticia es que durante el primer semestre no va a haber incremento de sueldos, dado que las ventas y las pérdidas del año pasado siguen mermando la operación del presente año. Y ustedes tienen que ir con su equipo a mencionarles eso. Ya tuvieron una plática, una discusión y ya tomaron entre toda la dirección, los ejecutivos de la empresa o bien como directores generales, esa iniciativa. Y se lo transmiten a otra persona. Esa persona, el supervisor, va a llegar con su gente y si es una persona madura, un supervisor maduro les va a decir, señores, ustedes mismos saben que el año pasado no nos fue como esperábamos, que hubo pérdidas y bueno, se están tomando algunas medidas y una de ellas que nos pesa muchísimo, pero que se va a hacer es no incrementar los sueldos durante estos primeros 6 meses. Esta persona madura hasta ahí se queda. Sin embargo, es común encontrar que los supervisores le agregan una partecita diciendo, sí, la verdad, yo no estoy de acuerdo, pero pues bueno, se los tengo que decir. Sí, no, ni se enojen, porque a mí también me afecta, a mí también me pega en mi bolsillo. ¿Qué es lo que provoca a una persona así? Una persona así que no está siendo madura, porque sabemos que como gerentes, supervisores, líderes, ejecutivos, en ocasiones tienen que defender causas con las cuales pueden no estar de acuerdo, pero que es necesario defenderlas por el bien de la empresa. De tal manera que madurez implica mantenerse firme a pesar de fuerte oposición. Madurez es el acto de vivir en paz con lo que no se puede cambiar. También me queda claro que hay personas que les encanta quejarse. Y tampoco podemos ir por el mundo intentando ser el psicólogo de todos y cada uno. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no están en nuestras manos cambiar. Madurez es entender eso y enfocarnos a lo que sí podemos cambiar, a lo que sí está en nuestras manos. Con esta reflexión, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Primero, cómo actúo yo como líder, si soy un líder crítico o soy un líder nutritivo, si estoy tomando algún rol respecto al triángulo de Karpman, es decir, si estoy siendo un perseguidor, si estoy siendo una víctima, me estoy haciendo la víctima, o bien estoy siendo un salvador. Recuerden que ninguna de estas actitudes es positiva. Definitivamente es algo que lastima nuestras relaciones y que definitivamente no nos permiten alcanzar metas ni alcanzar logros. Una persona que es crítica
disminuye la confianza a su alrededor. Una persona que es víctima no está viendo hacia el futuro. Un líder principalmente tiene que tener una visión de futuro. Un líder tiene que identificar qué es lo que quiere. Hablando más de la persona, pasaremos a un tema que se llama autoestima. ¿Qué es la autoestima? Antes de estas definiciones, vamos a hacer un ejercicio más, para lo cual yo les pido que tomen una hoja en blanco y dibujen un corazón. Yo les voy a relatar una historia, un día en la vida de Pedro. Y por cada cosa negativa que Pedro escuche, ustedes van a dañar el papel o lo van a doblar. Por cada cuestión positiva, pues ustedes lo estiran, ¿sí? Muy bien, pues entonces espero que ya tengan el corazón de Pedro en sus manos. Vamos a continuar, vamos a empezar la reflexión y recuerden, con este corazón que ustedes tienen de papel, algún aspecto negativo lo van doblando y un aspecto positivo lo van estirando. Así que vamos a comenzar. Se levanta Pedro, muy contento, se va a ir a trabajar. Pedro es un empleado de una planta. Llega al lugar de trabajo, checa y una vez que checa, entra a su lugar de trabajo y su jefe le dice, o su compañero de trabajo, no su jefe, su compañero de trabajo le dice: buenos días, Pedro. Bueno, ni tan buenos, Pedro. La verdad es que el reporte que me entregaste ayer está pésimo. Yo no sé de verdad si eres inútil o qué. ¿Que no entiendes? No, es más, los números te quedaron bien feos. No sabes ni escribir. No, de verdad, no sé, ya no sé si lo haces a propósito, Pedro. No. Pedro se voltea y le dice: ¿podemos revisarlo? No, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo contigo, Pedro. ¿Sabes qué? Te busco al rato. Se va Pedro, entra a su lugar de trabajo y la secretaria le dice: Pedrito, ¿qué crees? Que te está esperando el jefe en su oficina. ¿Por qué no vas de una vez con él? Pedro va a la oficina del jefe y el jefe está muy molesto y le dice: Pedro, no puedo creer que lleves 5 años trabajando aquí y de verdad seas tan inútil. Es que ese reporte, ¿no te das cuenta de la importancia que tenía? Todo está mal. De verdad que no puedo creer que lo hayas hecho. Me desesperas, ya no sé qué hacer contigo. No, Pedro, de verdad, deberías de aprender de tu compañero David. Él sí hace bien las cosas. No, es más, ¿sabes qué? Ya no quiero ni hablar. Déjame ver qué vamos a hacer, Pedro, porque eso está mal. Ah, y de tu aumento de sueldo, ni lo pienses. Ni me lo vuelvas a mencionar, ¿eh? Nos vemos al rato. Pues se sale Pedro ya un poco cabizbajo. Y además todo el mundo lo está viendo y observando y no falta el compañero que le dice: te regañaron, ¿verdad? Por ahí se acerca la secretaria y le dice: Pedro, no te preocupes. Yo sé que tú haces bien tu trabajo. No les hagas caso. Pedro trata de explicarles y de decirles que ese fue el reporte que le pidieron, pero en realidad nadie lo ha escuchado. Pedro llega a su casa, pues ya con la moral un poco por el piso, y lo primero que ve es a su esposa. Y su esposa le dice: ¿qué pasó, Pedro? ¿Trajiste el dinero? ¿Sí te dieron el aumento? ¿Sí pudiste pedir el préstamo? Y entonces Pedro le dice: pues no, en realidad no pude solicitar el préstamo. Ay, Pedro, ¿de verdad? Que yo creo que me casé con un inútil. Mis padres tenían razón. Yo no sé por qué me casé contigo. Yo les pregunto, o más bien les platico, que después de eso, Pedro cena y se va a dormir. ¿Cómo quedó el corazón de Pedro? ¿Cómo quedó de dañado su papel? ¿Qué tan arrugado? ¿Qué tan estirado? Con esta reflexión terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos en la próxima.